Seguimos en esta tertulia de este lunes 30 de agosto de 2021 con Fernanda Sfeir, Valentina Perrota, Juan Pedro Mir y Martín Bueno. Vamos al segundo tema. Varios operadores judiciales y del sistema carcelario manifestaron su preocupación por el impacto que está teniendo en las mujeres el aumento de las penas por delitos de microtráfico de drogas, previsto en la Ley de Urgente Consideración que está vigente desde julio del año pasado. En especial, pusieron énfasis en el agravamiento del castigo a las personas que intentan ingresar droga a las cárceles, un delito que suele ser cometido por mujeres que llevan sustancias a una pareja, a un hijo preso o a un desconocido a cambio de dinero, según informó el semanario Búsqueda. Antes de la LUC, si una persona primaria cometía ese delito, solía recibir una pena de libertad bajo vigilancia y, si tenía antecedentes, unos 20 meses de cárcel. Con la LUC, hoy debe imponerse entre 4 años de cárcel y 15 años, sin posibilidad de que los operadores gradúen el castigo según la gravedad y las circunstancias del caso. Además, la pena de cárcel no puede redimirse con trabajo o estudio. El caso paradigmático es el de Donna Summer Fleitas, una mujer de 39 años y 4 hijos a cargo, que fue penada con 4 años de cárcel por intentar ingresar 56 gramos de marihuana al Comcar para su pareja. A raíz de la condena, 3 de sus hijos deberán ingresar al INAU. En el caso del menor, que tiene 2 años, la ley habilita que pueda ir con ella a la cárcel, aunque la unidad penitenciaria para mujeres con hijos está saturada y los técnicos que trabajan con la familia temen que allí no haya cupo para él, según informó Búsqueda. Además de casos como este, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría Pública están constatando un aumento de la cantidad de mujeres condenadas por otros delitos de narcomenudeo, según informó el semanario. De acuerdo a esta publicación, en Fiscalía General de la Nación ya ha habido reuniones para abordar este tema. Además, desde la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, respondieron a Búsqueda que están dispuestos a generar un espacio de debate real sobre el tema de las mujeres y las mujeres con hijos. El presidente del INAU, Pablo Audala, sostuvo por su lado que ese es un tema que ha quedado relegado y en el que hay que ponerse a trabajar. Bueno, ¿cómo vieron este tema? ¿Quién lo sugirió? Valentina. Vamos con Valentina entonces. Dale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar la nota de Búsqueda a la periodista Victoria Fernández por la calidad de la nota, por poner este tema en la agenda pública, por el abordaje de la nota. Y lo que quiero señalar en primer lugar es que me parece un ejemplo claro de una ausencia clara de la perspectiva de género y de la perspectiva de los derechos humanos en las políticas públicas, en este caso de las políticas, digamos, que tienen que ver con lo judicial, y que este fue un asunto muy claramente advertido por diversas organizaciones nacionales e internacionales en la discusión sobre la LUC. Entonces me parece que legislar sin enfoque de género y la ausencia de una perspectiva de género en la gestión gubernamental, sobre todo que yo veo acentuada en este gobierno, me parece el primer punto a destacar. Coincido con lo que llama Petit, que es en la nota, ¿no?, como una situación dramática para las mujeres con niños pobres, muy vulnerables, que la cantidad de mujeres que están condenadas por estos tipos de delitos de microtráfico, narcomenudeo, viene aumentando desde hace años, no es de ahora esto lo agrava, pero esto fue una situación advertida. Son mujeres que muchas veces tienen niños a cargo, están solas a cargo del cuidado, lo cual es una cuestión estructural en nuestra sociedad a corregir, mujeres que generalmente son presionadas por sus parejas o que encuentran una salida económica ante situaciones altamente, digamos, de vulnerabilidad, de imposibilidad de tener autonomía económica para sostener la vida de esos niños y niñas que tienen y adolescentes que tienen a cargo. Entonces, hay una cuestión de género muy marcada que se advirtió desde muchas instituciones, organizaciones sociales, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para América Latina de las Naciones Unidas lo advirtió, lo dice en la nota, y no se consideró. Se siguió adelante con esta mirada punitivista, con esta mirada de que aumentar las penas iba a traer una disminución del delito, lo que no tiene ninguna evidencia. En el caso de la población femenina, 1/3 de las mujeres que está
en la cárcel está por problemas de cuestiones vinculadas al microtráfico de drogas, entonces hay claramente una situación que es social. Y cuando hay una situación que es social y que tiene que ver con desigualdades sociales, tiene que haber un Estado que proteja los derechos humanos de las mujeres, de los niños y niñas. Porque un segundo punto que me parece importantísimo señalar de este problema es que este aumento de penas nos trae más mujeres jóvenes en las cárceles, nos trae más niños en las cárceles, en el caso de que sean niños pequeños, y más niños, niñas y adolescentes institucionalizados en INAU. Entonces me parece que tampoco hubo una mirada de derechos humanos en términos de infancia y adolescencia, que también es muy preocupante, que también se advirtió. Entonces hay sesgos de género, hay sesgos de clase, porque claramente aquí tenemos en las cárceles del Uruguay, está llena de hombres jóvenes y hombres pobres, y las mujeres pobres también jóvenes vinculadas, como digo, en un tercio de los casos a este tipo de situaciones. Entonces hay una selectividad del punitivismo, hay una persecución de la pobreza, una enorme desproporción, como dice en la nota, en la dosimetría penal, porque sabemos que hay un caso, un narcotraficante muy conocido, que se le dio 2 años de cárcel con antecedentes penales reiterados, y esta mujer, por llevar 56 gramos de marihuana a la cárcel, tiene 4 años de prisión que los fiscales dicen no podemos pedir menos porque es lo que la LUC establece. Es uno de los artículos de la LUC que se pretende eliminar, derogar. Entonces me parece que es un retroceso en derechos este artículo, que elimina derechos adquiridos como es la reducción de la pena por estudio y trabajo, y que recordar que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a crecer en familia. Esto aumenta la institucionalización, en Uruguay este es un problema, y que cuando esto se debe a factores sociales como la pobreza, la violencia, el narcotráfico, el Estado tiene que estar garantizando, es obligación del Estado garantizar que los niños, niñas y adolescentes crezcan en familia. Y las recomendaciones de todas las Naciones Unidas, incluida UNICEF, es que cuando hay un problema con la madre y que la madre es condenada a prisión, siempre se debe buscar el interés superior del niño para que esos niños no estén ni encarcelados, o sea, que pierdan su libertad viviendo en una cárcel, ni estén separados de sus madres, que se tengan medidas sustitutivas a la prisión y que en este caso son imposibles. Entonces va en contra de todas las recomendaciones internacionales que han sido aclaradas, advertidas por los expertos, no por las feministas, no por el Frente Amplio, también, pero por los expertos de Naciones Unidas. Y tampoco se escuchó a los expertos de Naciones Unidas. Entonces me parece que es una alerta roja que se legisle de esta forma. Entonces, bueno, nada, me pareció un tema sumamente preocupante y que ojalá se pueda revertir. Por acá, ¿cómo lo ven? Fernanda, Martín. A ver, yo tengo una óptica seguramente en sus fundamentos muy diferente a la de Valentina, pero similar seguramente en el resultado. O sea, cuando me habla a mí, realmente lo que digan los expertos de Naciones Unidas poco me importa. O sea, los expertos de Naciones Unidas han demostrado ser unos burócratas con perfiles técnicos que a veces dicen cosas bien, a veces dicen cosas mal, a veces juegan por sus ombligos, sus intereses, así que poco me interesa lo que digan. Tampoco comparto los de sesgos de clase y sesgos de género, me parece que no pasa así, sino que creo que tiene que ver con un tema mucho más profundo del Uruguay, ¿tá? Que es hacer qué hacemos. ¿Qué significa esto? Yo leí la nota en búsqueda, un excelente trabajo de una periodista, y claramente esto es lo que es hacer qué hacemos, ¿tá? Y esto yo ya lo dije en su momento cuando discutimos lo de la LUC. O sea, por un lado los políticos, en este caso los políticos oficialistas que fueron que abordaron la LUC, pero esto también pasó en gobiernos del Frente Amplio, o sea, esto es en general cuando los políticos tienen presión por la seguridad, ¿tá? El Frente Amplio también en su momento aumentó penas, ellos hacen que hacen cosas. Entonces creen que por aumentar penas va a bajar el delito. Eso no funciona así. Está probado en el mundo y no tiene nada que ver ni con las clases sociales ni con el género, ¿tá? Eso son otras cosas. No funciona así. Aumentar penas no baja el delito, ¿tá? Es un dato de la realidad. Y después tenemos otro drama adicional, que es la policía en los centros carcelarios, que tienen que hacer qué hacen. Entonces, como las instituciones carcelarias están llenas de drogas, la policía tiene que hacer que agarra a alguien. Entonces agarran a esta pobre mujer, cuando las drogas entran por todos lados y seguramente por lugares mucho más institucionales y más importantes que esta pobre mujer. Bien, que esta mujer es víctima del sistema, es víctima de los políticos, de las leyes, de la justicia, ¿ah? Y de la sociedad todo, diríamos. Y para mí lo que debería suceder acá es un reflejo inmediato.
O sea, el Parlamento tiene legisladores en todos los partidos que estoy seguro que saben que esto es una profunda injusticia. Por algo, voy a poner ejemplo, el delito de homicidio tiene un mínimo de 20 meses y un máximo de 10 años. Porque es el juez quien gradúa. Para eso están los jueces, para eso están los fiscales y para eso están los abogados defensores. Un delito de esta característica de un mínimo de 4 años es una locura. ¿Ah? La LUC tiene mucho de eso. ¿Bien? Y yo creo que antes que se venga el referéndum contra la LUC, que tiene componentes de otras características, porque tiene componentes políticos, componentes, diríamos, de hacer el referéndum al gobierno, yo creo que es muy bueno que los legisladores del oficialismo se pongan a ver cuáles son los disparates que votaron en la LUC, por ejemplo, en este tipo de cosas, y los modifiquen, sin esperar el referéndum. Estoy convencido que tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional, y obviamente que en el Frente Amplio, porque ya están con el referéndum, hay legisladores suficientes para cambiar estas realidades punitivas absolutamente absurdas, y es el juez, en un proceso con garantías, que tiene que fijar la pena, con fiscales, abogados y juez independiente. Bien interesante lo que están diciendo. A ver. Bueno, me consta que están habiendo en este momento diálogos intensos entre el Parlamento, el Poder Judicial, el INR, el MIDES, INAU también, que creo que está bueno y es una novedad, que también quieren hablar de esto seriamente. Yo estoy de acuerdo con Petit, con el comisionado parlamentario, del tema de las penas alternativas, igual a como lo mencionó Botero, directora de InMujeres. Estoy de acuerdo de ese camino. Ahora, cuando hablamos de este tipo de normas, Uruguay hace muchos años que viene incrementando el punitivismo de sus normas. Entonces, yo creo que siempre hay que ver, bueno, qué es lo que las motiva, o sea, qué motiva la creación de esa pena. Y creo que ahí es donde se tiene que dar el gran debate, y obviamente la situación es una desgracia, pero por primera vez creo que se está hablando en serio de lo que buscamos y de una población de los privados de libertad, que son las mujeres privadas de libertad con hijos, que toda la vida fueron postergadas. Y creo que es la primera vez, bueno, Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, es una novedad que está recorriendo las cárceles. Creo que ese es el camino. Reitero, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Sí me parece una buena noticia para ponerlo arriba de la mesa y para hablar en serio. O sea, de esto tenemos que sacar una política pública. Esto no se puede seguir replicando y no puede ser el reflejo inmediato. Y creo que, bueno, eso ya nos llevaría a el debate en serio de fondo de qué buscamos con las cárceles. O sea, qué buscamos cuando estamos penalizando cierta conducta. Creo que eso es para otro capítulo, que me encantaría algún día charlarlo, de cómo conseguimos a las cárceles. Pero creo que este caso, como es urgente y es inmediato y nos está rompiendo los ojos, es de lo primero que nos tenemos que encargar. Pero creo que va mucho más allá de qué buscamos con una cárcel cuando privamos a una persona de su libertad. Juan Pedro. Bien, no, yo acompaño, me parece fantástica el planteo de Valentina sobre abordar el tema. Acompaño esencialmente lo planteado por ella en cuanto a la necesidad de una perspectiva transversal de género en las políticas públicas. Me parece que es parte como una perspectiva ambiental, como una perspectivas que son de la agenda del siglo XXI, y me parece que este es un ejemplo de eso. Complemento lo que plantea Valentina, y creo que estamos los cuatro de acuerdo, que junto, por supuesto, con una perspectiva de género, Uruguay tiene otro agujero gigantesco que en la perspectiva adultocéntrica. Entonces acá tenemos niños, y esto ha sido un problema que ha trascendido los distintos gobiernos. No se resolvió. La perspectiva de los derechos de la infancia en sí, como sujetos de derecho, se rascó después de la democracia. Y hubo referentes nacionales, ahora se ha homenajeado a De la Reta, se ha homenajeado, al menos siempre mencionamos a Piel de Voto, a De la Reta, al padre Clausen. Hay una enorme tradición de personas que han abogado por los derechos de la infancia. Pero esto en la sociedad adultocéntrica se ve absolutamente realizado, que tiene que ver con las consecuencias en la atención de los servicios sociales, que tiene que ver con el problema educativo, que tiene que ver con el desarrollo de instituciones que acompañen sobre todo a las mujeres, que son las que sostienen el cuidado de los niños, y el sistema educativo no se enteró todavía de eso. No se enteró
No, perdón que vaya hacia mi lado, soy maestro, ustedes saben, pero todavía el Uruguay no se enteró que una sociedad, que un país con 180 días de clase es un país que tiene 50 años de atraso con respecto a la estructura social, donde hay demandas sociales, entre otras cosas, para apoyar a los sectores más vulnerados. La institucionalización, somos el país del mundo no en conflicto armado, que tiene mayor nivel de institucionalización de niños en el mundo. Los uruguayos somos especialistas en mandar niños a ser cuidados por el Estado. Y esto atraviesa todos los sectores sociales. Entonces, repensar la infancia, repensar quizá el lugar más duro son los niños en las cárceles. La cárcel no es un lugar para el niño. No es un lugar para el niño. Y las cárceles y las madres presas y pensar otros modelos, hago mía todas las palabras tanto de Fernanda como de Valentina como de Martín, pero repensar sobre todo la mirada de la infancia y la adolescencia porque empezamos a acompañar esta medida que absolutamente salvaje de esta ley que condena a 4 años. No voy a adjetivar lo que ya se planteó. Ojalá sea revisada y hablaría muy bien del sistema político si es revisada, inclusive que no sea parte del botín de debate de la LUC, que sea antes, porque todos sabemos que es un disparate. ¿Cómo ves eso que han señalado de la posibilidad de que se replantee, ¿no? De que cambie Me antes parece muy incluso bueno, me parece muy bueno. Me parecería que hablaría muy bien de un sistema político. Necesitamos un sistema político que logre que tenga vasos comunicantes, que abandone los titulares por ir a la sustancia. Y bueno, y capaz que se puede, ojalá se pueda, tenemos diputados, tenemos senadores, por suerte tenemos una musculatura política que nos puede generar acuerdos ante este disparate que está planteado. Sí, yo lo que quiero señalar es que este disparate que está planteado se advirtió y que nunca debió suceder en el marco de un debate tan rápido y tan demente como fue la discusión de la LUC, ¿no? Donde los legisladores y legisladoras recibían a las organizaciones una tras otra, tenían muy pocos días para discutir en un tema tan importante. Entonces, me parece que cuando se dijo, acá hay temas que se están tratando, que merecen otro tratamiento, que merecen tratamientos de proyectos de ley que se discutan con los tiempos que se merecen, este es un caso donde las consecuencias las están pagando las mujeres pobres, los niños que son separados de esas madres y que en un tema muy, muy crucial no hubo los tiempos necesarios para debatir. Entonces sí, ojalá los haya ahora, pero hay consecuencias, ¿no? Que ya se están viviendo y que las están viviendo niños, niñas y adolescentes y mujeres que, como decía muy bien creo que Martín, son víctimas de este sistema y víctimas del narcotráfico pesado. Entonces me parece que acuerdo y ojalá que el Parlamento lo tome este tema para discutirlo a fondo y con los tiempos y las garantías que se merecen los niños y niñas y adolescentes y las personas vulnerables en el país. Sí, a ver, a mí me parece importante este tema para hacer una reflexión en relación a no caer en esos discursos punitivistas simplistas, que teniendo mano dura, simplemente mano dura y aumentando las penas se van a solucionar los problemas, discursos que están fuertes, sobre todo en la coalición de gobierno, hay personajes que llevan esos discursos de manera fuerte y gozan de bastante buena salud esos discursos. Y a ver, esto no es un tema obviamente que la policía tiene que tener respaldo, obviamente que hay que reprimir, obviamente que tiene que haber autoridad. Ahora, pasa lo mismo con el delito de rapiña. O sea, el nivel punitivo que tiene el delito de rapiña es escandaloso. Seguramente el nivel punitivo que tiene ha causado mucho más daño de lo que ha solucionado. Entonces digo, hay que equilibrar, hay que prestarle atención a las cárceles, hay que invertir en cárceles, hay que gastar dinero en cárceles. A ver, ustedes saben que yo soy bastante duro con el Estado. Hay muchos lugares para recortar en el Estado y ponerlo seguramente en las cárceles. Bien. Y bueno, yo espero que con este tema en particular, donde este es un caso emblemático, pero por esta misma ley van a ir no solo mujeres, también varones, y va a ir muchas personas por una actividad que, recordemos, consumir marihuana, comprar marihuana, comercializar marihuana en Uruguay es legal. Es legal comercializar marihuana bajo ciertos aspectos y consumirla en Uruguay. O sea, por una actividad que es legal y por una sustancia que es legal, va alguien 4 años de mínima. Es realmente una locura esta política legislativa y yo creo que tienen que, de manera inmediata,
Los legisladores, yo diría que ni siquiera esperen a iniciativas del Poder Ejecutivo porque no hay necesidad. Los legisladores están todo el tiempo conversando, charlando en el Parlamento. Júntense y resuélvanlo. ¿Voy? Dale, Fernanda. No, yo creo que, volviendo a lo de la motivación que mencionaba hoy más temprano, creo que justamente la reacción que está teniendo el sistema y el sistema político, acompañado del resto del país, creo que justamente apunta a que cuando se piensa en este artículo, no se pensaba direccionarlo directamente a quienes están siendo hoy mayormente, como decía Petit, que esto terminaba siendo más un daño que una pena. Eso por un lado. Coincido con Juan Pedro que lo más maduro que podemos hacer de esto justamente es no buscarle un rédito político, sino hacer una política pública seria, y coincido contigo, Martín, en que hay que poner más plata en las cárceles, pero no necesariamente en ladrillos. Creo que las cárceles justamente lo que necesitan son técnicos en todos los aspectos que justamente busquen el que hacemos con la persona privada de libertad. Siempre cuando hablamos de poner más plata en las cárceles pensamos que es solo construcción, y no alcanza solo con más ladrillos, con más celdas, que sí, obviamente es necesario el tema edilicio, pero ojo que es mucho más profundo que hacer 2, 3 cárceles más el problema que tenemos. ¿Por qué es eso? Y capaz soy como muy reiterativa, pero es que entendemos cuál es la función de la cárcel, cuál es la función de la pena. Yo creo que hasta que no logremos definir que no es solo encerrarlo. Bueno, ahí hay una discusión de derecho penal que Martín, seguramente capaz que algunos la conocen, pero es recontra profunda. Tenemos dos visiones distintas de qué entendemos cuál es el rol de la pena, y creo que por eso hago hincapié. Creo que no se buscaba esta consecuencia, y por eso celebro la rápida reacción de decir, hablemos esto, porque claramente no está dando los resultados que buscábamos. Acá parece claro cierto consenso entre los cuatro, ¿no? Por lo menos con matices, pero con matices en el enfoque de por dónde abordarlo, pero parece haber, la pico un poco con algunos mensajes de los oyentes. Cecilia dice, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, si la madre no delinque, no va a la cárcel. Y si no querés criar a tu hijo en la cárcel, no delincas. Otros mensajes que van por el hecho de, Ariel dice, sorprende tanta defensa de mujeres que delinquen por el solo hecho de ser mujer. No, a ver, respecto al primer mensaje, un mundo feliz, todos queremos un mundo feliz y que fuera perfecto, pero el mundo es muy complejo y no podemos condenar a ver, hay cosas que son absurdas. Este es un tema absurdo, no resiste análisis, es manifiesto lo que está sucediendo. Esa señora ni siquiera, estoy seguro, tenía conciencia y voluntad que estaba delinquiendo. ¿Bien? Y para delinquir hay que tener conciencia y voluntad. Y seguramente ella, como la marihuana es algo que en este país se consume legalmente, ni siquiera tenía conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y no solo ella, sino que en toda sociedad las personas no somos libres de elegir, y cuando tenemos niños que mantener no somos libres de elegir. No hay trabajo para una mujer pobre, sin educación, que tiene 4 hijos que cuidar. Como decía Juan Pedro, no hay servicios de cuidados extendidos de 8 o 9 horas para que una mujer se inserte en los tipos de trabajo que se puede insertar y que le den ingresos para sostener a esos niños y niñas. Digamos, las elecciones de las personas, y yo acá sí hablo como socióloga, digamos, están muy mediatizadas por las circunstancias materiales de vida, por la socialización que hemos tenido y por, la autonomía económica es un tema muy grave en las mujeres, es muy grave. El 16% de las mujeres en Uruguay no tiene autonomía económica, eso se agrava mucho en el quintil más pobre, y son a veces, como decía Martín, obligadas a hacerlo, son amenazadas, son intimidadas, son parejas que están ejerciendo violencia. Entonces, ¿cuánto hay de decisión? La decisión en toda sociedad, digamos, de que ojalá fuéramos todos libres de tener toda la información y todas las condiciones materiales de vida como para tomar decisiones totalmente libres. No es el caso. Juan Pedro. Sí, yo discrepo con Valentina, creo que hay un margen de libertad siempre. Yo siempre tengo la posibilidad de accionar o no en el gatillo. Es una cuestión filosófica de dónde nos paramos. No, pero creo también que, no me desdigo, por supuesto que hay una cuestión de género, de estructura social, pero yo a la gente que es tan dura con alguien que establece
bueno, del INGE, que se haga cargo de los hijos. Yo le pido con el corazón que piensen los hijos. Porque eso es lo que nos diferencia. Si somos mamíferos, tenemos que pensar en la manada, en los cachorros. Entonces, bueno, pónganle que la madre cometió este disparate, pero yo tengo que pensar, ¿y ese cachorro dónde tiene que estar? Entonces, ahí es el punto donde la mirada ya deja de estar en el adulto, porque nosotros tratamos diferente al adulto que al menor de 18 años. Por suerte, y de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos de la Infancia, pero pensemos en el cachorro, y ese cachorro termina en un hogar del INAU. Termina sin madre. Y también es responsabilidad de los padres, perdóname que te interrumpa, porque hay responsabilidad de que hay una ausencia absoluta de los padres haciéndose cargo de esos niños, y eso no se menciona. Entonces se castiga a una madre que se está haciendo cargo, y como dice la nota, envía a los niños a la escuela, los niños tienen los controles de salud, como dicen los técnicos y técnicas de Gurises Unidos, ¿y dónde están los padres? Entonces esos niños van al INAU, no solo porque la madre delinque, sino porque no hay ningún padre de ninguno de esos niños que se haga cargo de esos niños. Por eso es importante empezar que este país se saque la careta, entre otras cosas, en políticas sociales que han sido formas de sostener estructuras vacías para mantener funcionarios y de participaciones a nivel presupuestal en los últimos 20 años, que han sido formas para mantener funcionarios y estructuras adultocéntricas en vez de pensar en los niños. Y el gran desafío de lo que pasó y lo que pasa a nivel de protección social, de protección educativa, que sigue olvidando. Entonces, sí, está muy bien que se haya incrementado poco, muy poco, el gasto en las políticas sociales y particularmente en educación. Pero los efectos no fueron para los sectores más pobres, que siguen estando excluidos. Es mentira que la educación uruguaya y que la protección social es igual para todos. Los que estamos acá recibimos la mejor tajada del Estado en participación social, no esa madre que está excluida en un rincón de Montevideo. Y eso a nosotros que tenemos sensibilidad de izquierda nos tiene que interpelar, porque no es de ahora. Esto nos pasó y nos pasó el tren durante 15 años y seguimos defendiendo pancartas vacías y no pensando y evitando, porque esto no es de ahora. Esta madre y esos niños que van a ir ahora nos tienen que doler a nosotros porque estuvimos 15 años ahí arriba y miramos y cubrimos otros aspectos. Perdón que haga terapia, no hablo más.